Muy buenas a todos y bienvenidos a Dimension Football. Hoy volvemos al canal para repasar uno de los partidos de la jornada y sobre todo unos partidos de la temporada. ¿Por qué? Porque prácticamente sentencia el título para el equipo de Pep Guardiola, que goleó en Anfield, goleó ante el equipo de Jurgen Klopp por 4-1. Y ahora vamos a ver un poco las claves tácticas de este partido, que sobre todo se cimentaron a partir de una muy buena defensa con y sin balón de Guardiola, que le permitió defender alto y defender muy cómodo, que es algo que sobre todo en los enfrentamientos contra Jurgen Klopp se había visto muy poco. Partimos de la base de que ambos equipos se plantean en un teórico cual que ya veíamos viendo, sobre todo la temporada, que Cancelo de lateral nada. Al final era un rol que muchas veces se interiorizaba hacia adentro y en este caso contra el equipo de Jurgen Klopp estaba a la altura de Rodri, que permitía esto, que John Stones cogiera un poquito más la amplitud, Rubén Díaz estuviera más en el centro y Zinchenko fuera un lateral más bajo, ¿vale? Prácticamente formando línea de tres. Esto ante la presión del Liverpool, que provocaba que los tres delanteros estuvieran con los tres centrales, pero sobre todo evitando el pase hacia el medio. Pero Guardiola, no contento con solo mover la ficha de Cancelo hacia el medio, ¿qué provocó? Provocó que tanto Gundogan como Bernardo en derecha o Gundogan en izquierda, se pusieran prácticamente a los costados de esta línea de tres del Liverpool, que carecía de los elementos que le caracterizaban generalmente, que sobre todo eran los Henderson y los Milner, que son aquellos que te llegan a línea de banda constantemente y que te pueden hacer la basculación de lado a lado. ¿Yo? También estaba la figura de Phil Foden, que bajando obligaba siempre a juntar la línea. Juntaba la línea y ¿qué se provocaban? Se provocaban estos espacios aquí que los aprovecharían a la mínima que hubiera un balón, se filtraba dentro y el balón iba fuera. ¿Y qué generaban? Generaban constantes 2 contra 1 con los laterales. De aquí, por ejemplo, viene el penalti de Sterling y el segundo gol que acaba marcando el equipo Citizen. Y básicamente con este planteamiento Guardiola lo que permitió era constantemente hundir la defensa del Liverpool. A la mínima que el Liverpool sentía un poquito de amenaza, casi siempre lo hace, pero siempre acababa hundiendo mucho la línea con Sterling y con Mahrez fijando muy alto y muy fuera siempre, con Gundogan y Bernardo Silva siempre a estos costados, con Phil Foden yendo de lado a lado, prácticamente bailando en la zona entre líneas, como quizás lo podría haber hecho Kevin De Bruyne si hubiera jugado, y no se entiende el planteamiento del City si no se pone en valor qué hacía el equipo cuando la perdía. Al final, el Liverpool, muchos partidos de la temporada anterior, por ejemplo, el partido contra en el Bernabéu, en que en el momento que se perdía la pelota había una desconexión brutal y no había este cambio de chip que te permitía tanto presionar a poseedor como presionar a cercanos o a alejados, ¿vale? Al final, el City, una vez la perdía, todos se implicaban en esa pérdida, todos iban a presionarla y evitaban que el poseedor de la pelota tuviera cualquier compañero en ventaja tanto en largo como en corto. ¿Vale? Al final la gestión de estos cercanos, intermedios y alejados fue tan buena que ¿qué le permitió? Le permitió durante los primeros 30 y 35 minutos vivir constantemente en campo rival. Y eso al final, si tú no le dejas correr al Liverpool, ya no es solo un desgaste físico, también es mental. El tú ver que no puedes contragolpear te inhabilita de seguir intentándolo. ¿Qué pasó? Tras el penalti, al final el City tuvo que retroceder un poco porque se empezaron a ver algunas carencias, tanto físicas como técnicas, de esa gestión. Y el Liverpool tuvo esos momentos en que pudo atacar, pero al final el City, en esta especie de 4-4-2 que generalmente solía formar, se protegió bastante bien vascular y sobre todo evitando estas combinaciones en banda que generalmente nos tiene acostumbrados el Liverpool, aunque sí que es verdad que hubo tramos de la primera mitad, sobre todo lo vemos del 35 al 45, en que el Liverpool lo mete prácticamente en campo del City, pero sí es verdad que el equipo de Guardiola sufre menos de lo que quizás se podría esperar, aunque sí que es verdad que el Liverpool ahí mejora mucho en su transición defensiva. Hay un momento que se iguala un poquito el juego a partir de que, sobre todo Jordan Henderson, empieza a dirigir el lado a lado y una vez se pierde, todos se empiezan a activar tras la pérdida y aquí sí que es verdad que el City empieza a sufrir, pero llega luego el descanso y el partido vuelve a ser prácticamente un poquito más igualado, pero con el City teniendo muchas más automatismos y muchas más facilidades, sobre todo para atacar el bloque del Liverpool, que al final es lo que hemos comentado. Hemos comentado que, sobre todo teniendo a los costados de esa línea de tres, hacía muchísimo daño. Aparece en escena probablemente uno de los jugadores que hasta
quizás los 40 minutos no se había visto tanto en el juego, no se había visto tanto en escena, pero aparece como aquel líder que tanto necesitaba el equipo de Guardiola para, sobre todo, permitir al equipo progresar en prácticamente cada acción, que es Phil Foden. Al final, el planteamiento de Guardiola es muy bueno, lo que hemos comentado, al final obliga mucho a bascular la línea de tres, pero sin Phil Foden no se entiende, sobre todo en el momento en que Alisson empieza a fallar, él empieza a detectar cada pérdida, cada posible error, y Phil Foden esa capacidad que tiene para controlar en espacios reducidos, para darle progresión desde cualquier carril, desde cualquier altura prácticamente, permite al City volver a dominar el partido y, lógicamente, empezar a forzar errores que, sobre todo en este tipo de partidos, se ven muy abultados si, sobre todo, la figura de Alisson no quizás es el protagonista más esperado en este tipo de errores, pero sí que es verdad que al final, cuando tú te juegas las castañas, que se llama, si tú empiezas a cometer errores no forzados y que acaban penalizándote, por muchos penaltis que pueda llegar a fallar el City, al final te acaban matando, y prácticamente con el de Guardiola, tanto de atacar a un bloque medio como de presionar la pérdida y gestionar este tipo de alejados con un Rúben Díaz a un nivel altísimo, que permitió, sobre todo, vivir constantemente en campo rival y, sobre todo, evitar que corriese el Liverpool. Al final, lo más importante me parece eso. Si tú evitas que el Liverpool corra, no solo es un desgaste físico, es un desgaste también mental, y al final es una emoción extra que le añades, porque sí que es verdad que el City probablemente su pero, tanto en Liga de Campeones como en Liga, había sido el hecho de que cuando la perdía tenía que correr 80 metros hacia atrás, pero constante volvían a atacar. Al final, a partir de este planteamiento, Guardiola derrotó y goleó a Jürgen Klopp y prácticamente sentencia a la Premier League. Y esto ha sido todo, así que esperemos que os haya gustado. Próximamente habrá nuevos vídeos y si os ha gustado, lógicamente, el vídeo, darle un like y suscribiros para más vídeos de este tipo.